Ahora, en la página 40 de su libro, tenemos la lección que se titula Problemas de proporcionalidad inversa. En algún momento del primer año de secundaria, ustedes estudiaron lo que es una relación de proporcionalidad. ¿Alguien se acuerda cuándo podemos decir que una relación es proporcional? ¿Qué recuerdan de esa parte? ¿Qué habíamos estudiado en ese entonces? Maestra, ¿puede repetir para lo que dijiste? ¿Ok? Cuando estudiamos relaciones de proporcionalidad o cantidades que estaban en proporción, ¿a qué nos referíamos? Pueden incluso hasta dar un ejemplo. Cuando dos cantidades están en proporción. ¿Qué recuerdan de esa vez? ¿Nada? Ujú. Ok, vamos Ya a se ver. me olvidó sinceramente, maestra. Es que sí me acuerdo, creo que había un ejemplo, pero se me va. Es que hay a veces que me acuerdo, pero se me va desde así rápido. Ok, vamos a ver cuando hablábamos de proporciones. Con esta lección vamos a recordar cuando hablábamos de cantidades que eran proporcionales. Lo nuevo va a ser identificar cuando una cantidad, o más bien cuando una situación, es una proporción inversa. Tenemos el primer contexto, dice, después de romper la piñata se van a repartir en partes iguales 120 caramelos entre los niños que asistieron. ¿Es esta una situación de proporcionalidad directa o inversa? ¿Por qué? Entonces aquí tenemos parte de lo que habíamos repasado el año anterior. Cuando nosotros tenemos una relación de proporcionalidad, esta relación puede ser directa o puede ser inversa. Eh, el año pasado estudiamos a las proporciones directas. Por ejemplo, si yo voy a una tienda, mientras más cantidad de producto yo pues ponga en mi carrito o agarre, más va a ser el precio que voy a pagar, ¿no? No es lo mismo pagar un paquete de galletas que 5 paquetes de galletas. Entonces, en esa situación, conforme voy aumentando el paquete de galletas, pues el precio o el dinero que tengo que dar para pagar va a aumentar también. Por el lado contrario, si por ejemplo yo voy a una tienda de telas, tipos de telas diferentes, mientras menos cantidad de metros pida, pues menos va a ser el costo o el precio que voy a tener que pagar. En estas dos situaciones hablábamos de proporciones directas. ¿Por qué? Porque ambas cantidades o aumentaban o disminuían. En la inversa vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos al apartado Analiza, resuelve. Dice, un club deportivo organiza un paseo para 40 socios. Con ese fin, alquilará por un día completo un autobús turístico. El costo de la renta del vehículo es de 1,200. El grupo de socios decide pagar en partes iguales entre todos los que vayan al paseo. Ok, vamos a empezar a analizar esta situación.
¿Qué les conviene más para disminuir el costo por persona? ¿Que vayan poquitos o que vayan muchos socios? Andy, Fíjate que hayan muchos. que hayan muchos, exactamente. Aquí estamos Mientras, gritando antes. mientras más personas, ya se molestó Andy. Y es que está hablando y yo estoy en clase. Mientras más personas hayan, pues el precio que cada quien va a aportar, pues va a ser menor. Entonces sí, entonces a lo que se refiere es, si hay muchos, entonces ya más personas, pero si vi algo como menos, como por ejemplo, algo que no sea más, sería como menos personas, o cómo, es que no sé cómo de recordar o decirlo. Fíjense, en la proporción directa, ambas cantidades aumentaban o ambas disminuían. Ahora, aquí vamos a tener una combinación. El costo total es de 1,200. Independientemente de cuántas personas vayan, el autobús se tiene que pagar con esa cantidad de dinero. Pero las personas han decidido que esos 1,200 de pago lo van a dividir en partes iguales entre las personas que vayan. Entonces, si van más personas, lo que debe de aportar cada una para pagar los 1,200 totales va a ser menos, así van poquitas. Entonces, cuando una cantidad aumenta, en este caso el número de personas aumenta, el precio o el costo que cada una va a aportar va a disminuir. Ya, ok. Ujú. Gracias, maestra. Así es. Entonces, vamos con el inciso B. Completen la tabla que relaciona el número de socios que van al paseo y la cuota que va a pagar cada uno. Y eso es lo que justamente vamos a ver aquí. En la primera fila tenemos el número de socios, es decir, la cantidad de gente que va a ir al paseo. En la siguiente fila tenemos la cuota individual, lo que va a pagar cada persona de acuerdo al número de personas que asistan. Y el número de socios, perdón, por cuota individual, es decir, la cantidad de dinero que se va a juntar por las personas que vayan aportando cada una cierta cantidad de dinero. Entonces, vamos a ir completando esta tabla. Si van 40 socios, es decir, si van 40 personas, lo que cada una va a aportar van a ser 30 pesos. ¿Por qué? Porque si ya multiplicamos los 30 de cada quien por los 40 que van a asistir, esto nos va a dar el precio del autobús, 1,200, que es lo que se quiere. Si nosotros consideramos solo a 20 personas, ¿cuánto va a tener que pagar 15 cada pesos. quien? 15. Ok, vamos a ver si esto es correcto. Si nosotros multiplicamos 20 personas por el precio que va a dar cada quien, llegamos al valor del autobús. 20 por 15, ¿cuánto es? 300, no. 150 por 2. Sí, 300, ¿no? Podemos hacer la multiplicación. Si no están seguros, se puede hacer la multiplicación. Así es. 300, como menciona 300 Ernesto. pesos sería, pesos, ¿verdad? Serían 300. Pero ojo, nosotros tenemos que cubrir 1,200. Entonces, si se necesitan juntar 1,200, teniendo en cuenta a 20 personas, ¿cuánto va a pagar cada una? ¿60? 60. Así es. 60 pesos. ¿Cómo lo calcularon, chicos?
Dividiendo 120 entre 20. ¿Ok? Sí. Dividiendo el precio del autobús entre la cantidad de gente que va a ir, ¿no? En este caso, 1.200 entre 20. Aquí da 60. Ahora, si nosotros queremos verificar que esto es correcto, multiplicamos las cantidades. 20 por 60 sí da 1.200. Ahora, si van a ir solo 10 personas, ¿cuánto va a pagar cada una? El doble, o sea, 120. El doble, 120. Si reduzco a mis personas, aumenta lo que cada quien va a pagar. Y aquí, pues, la verificación sí nos da 1.200. Si solo van 5, ¿cuánto va a pagar cada quien? 240. Correcto, 240. Si ahora van 30, 40. 40, como mencionaba Anya, así es. Hacemos la verificación, multiplicamos Creo que es cantidad de 45. personas por el costo. 45, a ver, 30 por 40. Vamos a ver si nos da 1.200. 0, 0, 0. Si nosotros sumamos, ¿Y 80? El 15 es 80, porque lo que hice fue dividir 100.200 entre 15 y me dio 80. así es. Es correcto. En el de 15 es 80. Muy bien. Entonces, Ernesto, aquí verificando, para 30 personas sí son 40. Si multiplicamos ambas cantidades, sí nos da el precio del autobús, 1.200. Ok. Seguimos con el inciso C. ¿Cuánto pagará cada uno si van todos? ¿Y cuántos son todos? En el contexto nos decían 40 socios. Ah, pues 30 pesos cada uno. Así es. 30 pesos cada uno. Si van todos, si van los 40, cada quien va a pagar 30. Ahora, si solo va la mitad, es decir, 20, pues ¿cuánto van a pagar? Ah, 60. 60, es correcto. Ok, el inciso D nos menciona, comparen lo que pagaría un socio si van 5 con lo que pagaría si van 15. Estas dos columnas de la tabla. Si van 5, cada quien tendría que pagar 240. Si van 15, cada quien tendría que pagar 80. ¿En qué caso se paga más? ¿5? Se van 5. En 5 personas, así es. ¿Qué tanto más se va a pagar? Tres veces más. 3 160 veces más. pesos más. Ajá, o lo que menciona igual Ale. El triple o 160 pesos más. Ahora, si nosotros consideramos el número de socios con la cantidad de dinero que se va a pagar en cada situación, al final
siempre lo que vamos a buscar es llegar al precio del autobús, porque ese costo se tiene que cubrir independientemente de la cantidad de personas que vayan. Siempre el número de personas en total va a tener que aportar para llegar a 1,200 pesos. Ahora, en la tabla, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que se llega a esa cantidad de dinero? ¿Cómo? ¿Cómo podemos darnos cuenta aquí en la tabla de que sin importar el número de socios que vayan, el costo total para cada número de socios siempre va a llegar a 1,200? Pues porque dice que el costo, que lo que tenemos que pagar es 1,200 y no se puede cambiar el pago si no te agarran a golpes. Así es. Entonces, fíjense que en la tercera columna verificamos justamente esto. El número de socios por la cuota o el pago que cada quien va a hacer, al momento de multiplicarse siempre me va a dar 1,200. Entonces, estas multiplicaciones son iguales. Son iguales a 1,200. Después, en esta situación hay dos cantidades variables relacionadas. El número de socios que va a ir al paseo, pues va cambiando, pueden ir 40, 20, 5 y así sucesivamente. Y la cuota que cada quien va a pagar, que también va a cambiar de acuerdo al número de socios que se vayan anexando o que vayan disminuyendo. La pregunta es, si una variable aumenta, ¿qué pasa con la otra? ¿Disminuye o aumenta? Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, si Creo que aumenta, disminuye. ¿qué pasó? Si Yo creo que aumenta el número de personas, disminuye. también depende del problema, como sea. Exactamente. Entonces, en este caso, ya fijaron quién va a aumentar. Si aumenta el número de socios, por ejemplo, si la variable de socios aumenta, la otra variable que es el pago va a disminuir. Disminuye el pago. Ahora, si nosotros lo vemos al revés, si la variable de socios disminuye, ¿qué pasa con el pago? ¿Aumenta o disminuye? ¿Puede repetir, maestra? Claro, si el número de El otro socios aumenta. disminuye, ¿el pago va a aumentar o va a disminuir? Sí, a ver, si se aumenta, sí ya disminuye. Y si disminuye, puede ser que se pueda aumentar. Ahí es maestra. Exactamente, aumenta. Así como menciona también Ernesto, aumenta el pago. Para que puedan asegurar que dos cantidades varían en proporción inversa, ¿qué condición entonces debe cumplirse, chicos?
Que el pago no cambie, porque si cambia, pues va a cambiar el resultado de los números. Ok, ahí tenemos una cantidad fija a la que debemos de llegar, ¿no? Independientemente de las dos que se involucran, hay una cantidad fija a la cual se quiere llegar. Ahora, si nosotros vemos esta cantidad fija como la meta, ¿qué pasa cuando tenemos a estas dos variables? ¿Se comportan de la misma manera? Pues si la meta, o sea, si la meta es diferente para cada uno, se va a comportar de diferente manera. Si la meta es igual para los dos, van a ser, pues van a ser casi lo mismo, ¿no? Pero diferente, de diferente forma. Ok, entonces, el objetivo o la característica específica de una proporción inversa es que si una cantidad aumenta, la otra va a disminuir y viceversa. Si la primera disminuye, la otra va a aumentar. Esa es la característica de una situación que tiene una proporción inversa. Si una variable aumenta, la otra disminuye. Y viceversa. Es decir, si la primera disminuye, pues la otra va a aumentar. Va a ser lo contrario. Por eso se llama inversa. Porque una de las dos variables va a tener un comportamiento inverso a la otra. Si la primera está aumentando, la otra va a hacer lo inverso, o sea, disminuir. Por Y ejemplo, una, ajá, sería Sofi. entonces, inversa se refiere, por ejemplo, en vez de que diga aumenta de que se agrega más, sería como disminuir, como quitarle lo que ya tiene. Y disminuir es aumenta en vez de que ya disminuir, que se dice que se quita, se aumente más. Exactamente. Entonces, una de las dos se comporta de manera diferente. Por ejemplo, otro contexto. Si yo aumento el número de horas que hago ejercicio, ¿qué va a pasar con mi peso? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuye. Disminuye. Así es. Entonces, Pero esa, nuestro cuerpo nuestro cansancio va a aumentar. ajá. Ahora, para el peso, si nosotros fijamos a la variable ejercicio, tiempo de ejercicio con el peso, pues ambas se comportan de manera inversa. Cuando yo aumento la cantidad de horas que hago ejercicio, el peso va a ir disminuyendo. Ahora, si ahora esta parte del número de horas lo relaciono con mi cansancio, pues entonces ahí ya tengo una proporción directa. Porque a mayor cantidad de horas, mayor va a ser mi cansancio, justamente como mencioné Ernesto. Así es. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si queda claro cuando nosotros estamos hablando de una proporción inversa y una proporción directa, aquí ya vimos los dos tipos de proporciones que hay. O una situación es directa cuando las dos variables tienen el mismo comportamiento, es decir, si una aumenta, la otra también, pero además, si una disminuye, la otra también. O una inversa cuando las cantidades se comportan de manera diferente. Si una aumenta, la otra va a hacer lo contrario, disminuye. Y viceversa, si la primera va disminuyendo, la segunda va a hacer lo contrario, aumentar. Por eso se llama inversa. Lo que sí he entendido de inversa ya más o menos sería como, a ver, aumentar sí son iguales por su nombre dice, pero no son, no te pasa igual, también es un poco diferente porque inversa se refiere como al, así como al revés, por ejemplo, aumentar se disminuye, que es como, claro, sí se puede aumentar por agregar más, pero también se puede quitar lo que ya tiene y disminuir se puede quitar, pero también lo puedes aumentar. Por eso puede decir que significa inversa, que como lo dice,
puedes aumentar o puedes disminuir, cualquiera de los dos, que también lo puedes, que disminuye, lo aumentes, y aumentar, lo disminuyes. Exactamente, entonces aquí hay dos como casos, ¿no? Si una aumenta, ese sería el primer caso. Si una aumenta, la otra va a hacer lo contrario. El segundo caso es al revés. Si una disminuye, la otra siempre va a hacer lo contrario, aumentar. Entonces, es como menciona Sofía. Aquí hay dos casos también, al igual que en la directa. En la directa hay dos casos. Si una aumenta, la otra aumenta. Y si una disminuye, la otra disminuye también. Aquí va a depender de qué haga la primera para decir que va a ser la segunda. Si la primera aumenta, la otra va a disminuir y viceversa. Si la primera disminuye, la otra va a aumentar. Va a ser lo contrario. Chicos, con este tema vamos a continuar trabajando. La clase del día jueves vamos a realizar una actividad aquí en sesión de manera individual. Estas páginas no se entregan. Estas páginas son a modo de introducción y entendimiento del tema. La siguiente clase, que es la clase del día jueves, vamos a realizar esta actividad que les comento en la que ustedes van a tener que hacer la tarea de acuerdo a lo que el día de hoy aprendieron o estudiaron. Entonces, en la clase del jueves nos vamos a conectar normal, puntuales todos, para que podamos tener un primer tiempo de la sesión en el que ustedes tengan que trabajar de manera individual y antes de concluir la sesión vamos a revisar sus respuestas. Vamos a ir atendiendo dudas, comentando a lo mejor algunos errores o ir corrigiendo también, ir remarcando aspectos importantes y que sí sean correctos y demás. Entonces, la clase del día jueves, por favor, conéctense puntual, traten de tener el libro siempre a la mano, porque también vamos a trabajar con el libro. Y pues ya la siguiente clase sí van a entregar tarea a Classroom. Estas dos páginas no se entregan, más bien esta página 40 no se entrega, pero la siguiente clase sí va a haber entrega. ¿Ok? Bien, chicos, entonces permítanme nada más paso lista antes de que se vayan. ¿Cuántos somos? 11. Ok. Muy bien, chicos, sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por sus participaciones y nos vemos hasta el día jueves. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Gracias, maestra. Nos vemos. Adiós, maestra. Igual, cuídense mucho.